Bueno, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la sexta edición de la Semana Internacional, organizada por el Centro de Relaciones Internacionales de la Universidad Blas Pascal. Mi nombre es Sofía Rumene, yo formo parte del equipo. Esta edición corresponde al año 2022 y durante esta semana del 5 al 9 de septiembre se realizarán charlas virtuales y presenciales on campus con presencia de docentes de diferentes universidades del mundo, de México, Colombia, Estados Unidos, Brasil, España, Reino Unido y entre otros países. Se proponen diversos conversatorios correspondientes a las siguientes temáticas: relaciones internacionales, comunicación, educación y deportes, gestión de empresas, recursos humanos, licenciatura en negocios digitales, internacionalización en casa, turismo y gestión ambiental. ¿Qué objetivos presenta la Semana Internacional? El intercambio de experiencias internacionales, fomentando la internacionalización en casa, entendiéndola como el proceso de vinculación de aspectos internacionales y multiculturales en todos los ámbitos universitarios de la comunidad de UVP. Vamos a presentar a Ana Vanessa Cárdenas. Ella es de la Universidad Anáhuac Mayab y ella va a dirigir la primera charla del día, que se llama Panorama Internacional del siglo XXI. También presentamos al director de carrera, el doctor Christopher Kisling, de la carrera en Relaciones Internacionales dentro de la Universidad Blas Pascal. Así que le brindo las palabras a Christopher para que presente a Ana Vanessa. Bueno, muy buenos días. Un gusto, Vanessa, que puedas sumarte a esta Semana Internacional de la Universidad. Un gusto también que podamos ir ampliando las actividades de la Semana Internacional, incluyendo también actividades que combinen la presencialidad y la virtualidad, considerando el carácter mixto que tiene la universidad en el brindado de ambas carreras, digamos de todas las carreras, ¿no? En términos de presencialidad on campus y de virtualidad. Para mí entonces un honor, un placer presentar a Vanessa, quien va a ser la responsable de dar la primera charla tanto de la Semana Internacional como de las charlas correspondientes a la licenciatura en Relaciones Internacionales de la UVP. Ana Vanessa es internacionalista, es doctoranda, candidato a doctora en Relaciones Internacionales y Seguridad Nacional por la Universidad Nacional Autónoma de México, máster en análisis político y medios de información y licenciada en Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey, en México. Actualmente, Ana Vanessa se desempeña como coordinadora de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Anáhuac Mayab, en Mérida, México, y hoy nos va a presentar una charla titulada Gobernanza Internacional o Panorama Internacional en el siglo XXI. Para mí entonces nuevamente es un gusto darle la bienvenida a la universidad y todo tuyo, Vanessa, para que puedas hacer tu presentación. Muchas gracias, Sofía. Gracias, Christopher. Bueno, pues también agradecer a la Universidad Blas Pascal y en especial al Centro de Estudios Internacionales por la invitación a dar el banderazo inicial a esta sexta edición de la Semana Internacional. Lo cual pues a mí me llena de orgullo. Yo siempre digo que yo soy una enamorada de mi disciplina, de mi carrera, las relaciones internacionales, y sé que gran parte de nuestro auditorio presencial y virtual pertenece a esta disciplina de estudios o está interesada en los estudios internacionales, que pues finalmente al día de hoy nos hemos dado cuenta, aquellos que no estaban muy familiarizados con el impacto de las problemáticas globales en su vida diaria, pues se han podido dar cuenta de la importancia que tiene entender los fenómenos internacionales para poder resolver también las cuestiones nacionales, ¿no? Porque de manera tradicional se entendía que la política exterior de los países era una continuidad de la política nacional, pero cada vez más nos hemos ido percatando de que la política internacional tiene un impacto directo en la política nacional, en los planes de desarrollo. Un gran ejemplo de ello son los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, antes ODMs, ¿no? Que a partir de su estructura y de su planteamiento, pues marcan estos planes de desarrollo de los países, incluso de los ministerios y en el caso de México se llaman secretarías, para
poder diseñar políticas públicas acorde a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y bueno, en esta ocasión voy a compartir pantalla con mi presentación, con el tema de panorama internacional en el siglo XXI. Me dicen, por favor, si ya la pueden ver. Voy a poner la pantalla. Ahí se está cargando, pero ya en un momento ya podemos verlo. ¿Ya? Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo escogí este tema porque creo que es importante abonar a el análisis de qué es lo que está pasando hoy en día, no solamente con los conflictos internacionales, sino también con el abordaje que se les da y qué podemos esperar en un futuro de los mismos. Y creo que para esto es también de relevancia hacer una recopilación o un recorrido por los diferentes ámbitos del equilibrio de poder, pensando en aquellas hegemonías o países que han tenido más o menos el control del sistema internacional o de la sociedad internacional como hoy podemos entenderla, ¿no? Y es aquí que iniciaría con el orden de Viena, este momento en que el mundo de la época napoleónica, en esta necesidad de reinventarse y de reestructurar a Europa, bueno, pues decide las grandes monarquías que para conservar su status quo, pues se tenían que unir, ¿no? Y defenderse no solamente de los movimientos revolucionarios como el que ocurrió en Francia, sino pues también de algún otro país por ahí que quisiera conquistarlos, quitarles sus territorios, etcétera. Y vemos que estos polos de poder establecen las líneas de control del sistema del momento a través de un orden multipolar que va a terminar con la Guerra Fría, ¿no? Luego de la Revolución Rusa de 1917, en el cual emergen nuevas potencias, tales como lo que será después la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ahora que la hemos recordado tanto con la muerte de Gorbachov, este personaje de la perestroika y la glasnost que se considera quien termina con la Unión Soviética y por lo tanto con la Guerra Fría, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues un Estados Unidos que desde la Primera y la Segunda Guerra Mundial da muestras de ser la gran potencia, ¿no? Luego de su industrialización, como el primer país industrializado en América y enfocado en gran parte a conservar su independencia y a prosperar en lo económico y en lo industrial. Entonces, tenemos aquí un cambio de polos de poder, un mundo bipolar en el que los conflictos básicamente se van a sortear de acuerdo al apoyo o no de los bloques de poder, tanto del bloque socialista como el capitalista, y a través de sus instrumentos u organismos, porque recordemos también que al término de la Segunda Guerra Mundial, donde se empiezan a exacerbar las diferencias de la Guerra Fría, pues tenemos un momento fundamental para las relaciones internacionales y que es la emergencia de nuevos actores, ¿no? Que si lo pensamos desde el paradigma teórico del realismo, pues es un golpe fuerte, porque el realismo, como sabemos, solamente reconoce la existencia del Estado Nacional como actor de las relaciones internacionales. Sin embargo, bueno, pues también esto marca una nueva forma de entender los paradigmas teóricos de las relaciones internacionales a través, por ejemplo, del transnacionalismo, ¿no? Que nos habla de estas fronteras que se cruzan a través de sistemas que buscan ser supranacionales, ¿no? En su momento la Sociedad de Naciones, que falla en su objetivo principal, que era la búsqueda de la paz, que tiene que ser reestructurada como la Organización de Naciones Unidas, y después con esta proliferación no solamente de organismos internacionales gubernamentales que eran formados por voluntad de los estados, pero también financiados por los mismos, sino por las organizaciones no gubernamentales o las organizaciones de la sociedad civil que hasta la fecha pues siguen increciendo y que buscan
sobre todo a través de no pertenecer a un Estado, sino atravesar las fronteras, lograr el apoyo internacional, poner la búsqueda, ¿no? O el cumplimiento de los derechos sociales que muchas veces han superado a los estados y que a través de la vinculación internacional logran presionar a los gobiernos nacionales para modificar las políticas públicas. Y bueno, pues también nos damos cuenta sobre todo la segunda mitad del siglo XX, el poder que van tomando las empresas trans y multinacionales, entre otros nuevos actores que tienen que ser hoy considerados como parte fundamental para entender y analizar lo que ocurre en el contexto del escenario internacional actual, el cual, bueno, pues se desarrolla con estas guerras o conflictos periféricos, como conocemos, ¿no? Vietnam, Corea, donde pues se mostraba el músculo, la fuerza que tenían las dos superpotencias a través de enfrentarse de manera indirecta, apoyando a grupos en los llamados países colchón o buffer zones que de alguna manera absorbían estos conflictos. Y bueno, pues tenemos que para 1989 y 90, con la caída del muro de Berlín, la unificación de Alemania y por otro lado, el término de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues el mundo asiste a el fin no solamente de la Unión Soviética, sino también de la bipolaridad, ¿no? Y la emergencia de Estados Unidos como una potencia hegemónica única que empieza a diversificar el tipo de conflictos que se tenían. Y bueno, para aquellos que les gusta Samuel Huntington, The Clash of Civilizations, pues dirán que se cumple esta teoría de los nuevos enemigos, ¿no? Estos enemigos que ya no van a ser por un conflicto económico ideológico, sino por diferencias culturales o civilizatorias. Y bueno, Huntington nos divide en 7 grandes civilizaciones, poniendo énfasis también en aquellas que pertenecen al Medio Oriente. Y como decía, para los que quieren creer la tesis de Huntington, pues se cumple a través de las intervenciones en Irak, en Afganistán de Estados Unidos, y que finalmente también viene a cambiar esa forma de ver las intervenciones el 11 de septiembre, porque luego de que interviene en Irak y se da cuenta sus aliados, ¿no? Incluso hasta el mismo Reino Unido, de que aquellas acusaciones que se hacía de que había armas, material nuclear, etcétera, no se puede comprobar. Bueno, pues también vemos que hay mucha más reticencia o duda en el apoyo a estas intervenciones, y por lo tanto es tan dramático, digamos, el atentado de las Torres Gemelas el 11 de septiembre, que de alguna manera fortalece la idea de Estados Unidos de intervenir en estos países a los cuales acusa de financiar y de auspiciar a los grupos terroristas. Y para inicio del siglo XXI, pues bueno, vemos la emergencia ya hoy de nuevas potencias como lo son Estados Unidos, disputando su poder por primera vez con China, en su momento también con Rusia. Hoy podemos ver que Rusia sin duda es una potencia en Europa, una potencia militar, aunque tiene todavía una economía de post-Guerra Fría. Y China, que va ganando en una carrera sobre todo tecnológica. Hoy vemos poco interés en las guerras tradicionales, incluso de Estados Unidos lo vimos en Ucrania, ¿no? En no enfrascarse en una guerra de ese tipo, sino que los intereses de estos dos países están en el ciberespacio, en el espacio exterior, y es por eso que se agudiza la problemática de Huawei por este triunfo que tiene China con las redes de quinta generación, y que le demuestra a Estados Unidos que tiene que tener mucha más inversión para competir con este nuevo, digamos, enemigo, que tampoco se puede entender con la usanza tradicional de enemigo, porque también tenemos una gran interdependencia, una característica de la sociedad internacional
moderna, ¿no? Es esta interdependencia donde gran parte de la deuda de Estados Unidos pues la tiene China. Entonces no es tan fácil pensarlos en enemigos tradicionales y además también diferenciar. Hoy el gran enemigo de Europa no es el mismo de Estados Unidos. Rusia sí es un enemigo, una amenaza para los europeos, pero no es la principal para Estados Unidos, cuya competencia está mucho más enfocada a China, y de ahí el retiro de las tropas en Afganistán para invertir en esta competencia en el Pacífico y en el espacio exterior. Y bueno, pues también indudablemente en este nuevo siglo, pues nos damos cuenta que a las amenazas que conocíamos ya tradicionales, como el terrorismo, como las ciberamenazas, para el cual hoy los países se preparan desde otra plataforma de la ciberresiliencia, es decir, esta capacidad que tienen de responder ante la caída de sus redes, ante el hackeo de sus sistemas, incluso de seguridad, es una preocupación cada día mayor. Y también en el ámbito del derecho y del derecho internacional, ¿qué hacer con los delitos cibernéticos que hoy parece que están desplazando al crimen organizado? Si bien lo complementan, en su momento veremos o asistiremos a que estos grandes crímenes tienen su mayor ejecución en el ciberespacio. Pero además de esto, el crimen organizado transnacional, que, bueno, evidentemente en nuestra región conocemos también muy bien, el narcotráfico, ¿no? La trata de personas, etcétera. Bueno, pues viene esta pandemia que nos demuestra que si bien habíamos asistido a un escenario de cooperación internacional, porque cuando entendemos la sociedad internacional hoy, podemos pensar, sí, en un territorio anárquico, pero a la vez ordenado, aunque suene ambivalente, ¿no? Porque si bien no hay un órgano regulador supranacional que vele por la gobernanza global, la provisión de los bienes públicos, etcétera, bueno, sí es cierto que nos movemos también entre la cooperación y el conflicto. Y este escenario multipolar poco impacto tiene en la resolución de la pandemia, donde vemos que la idea de que el Estado Nacional al día de hoy está de modé o está siendo erosionado, bueno, a la hora de resolver este tipo de problemas, como lo fue el COVID o como lo sigue siendo el COVID, pues se da a través de procesos de estados nacionales, de poca cooperación y a través de la soberanía sanitaria, ¿no? Un nuevo concepto que nos ayuda a entender que difícilmente asistiremos en el corto o mediano plazo a un desplazamiento del Estado Nacional por algún organismo supranacional. Entonces, en este entramado de nuevas amenazas, de nuevos poderes, de nuevos enfoques hacia el conflicto tradicional, me gustaría compartir qué está pasando hoy con los conflictos en este siglo, ¿no? Los conflictos armados tradicionales que conocemos y que causan pues tanta vulnerabilidad a nuestro sistema. Asistimos hoy a un escenario al cierre del 2021 con 32 conflictos armados. 2 conflictos menos, uno de ellos el de Nagorno-Karabaj, ¿no? Que en el 2020. Y si bien esperábamos que con la pandemia hubiera un cese al fuego, un impas en la problemática internacional, bueno, pues lo que vimos es que los conflictos continuaron, sí tuvieron un pequeño cese, pero también empezaron a apostar por la vía militar o por la vía armada, dado que la situación de la pandemia apoyó el suprimir ciertas garantías y bueno, pues no hay mejor aliado para controlar una sociedad o un país que el miedo. Y así vimos cómo se suprimían pues el libre tránsito, ¿no? El derecho a migrar, a trasladarse, etcétera, en pro de una pandemia que además, bueno, se contempla, ¿no? Como una de las causas para poder suprimir esto. Y
utilizar incluso a las Fuerzas Armadas en tareas de orden civil como la protección a las poblaciones. Vimos este convoy italiano trasladando los cadáveres, el ejército, o muchos ejércitos, muchas Fuerzas Armadas ayudando a proveer las vacunas, salvaguardando todo el material que se requería para atender la enfermedad, etcétera. Entonces, pues vemos también que a la par de este apoyo de las Fuerzas Armadas, pues también en algunos países se privilegió su uso para poder debilitar, terminar los conflictos, y así vemos un aumento de enfrentamientos entre estos actores armados, el uso indiscriminado y deliberado de la violencia contra la población civil, y un nuevo tema que se está llevando incluso a los foros internacionales y que lo vamos a seguir viendo, y que es las nuevas tareas de las Fuerzas Armadas y los protocolos de uso de la fuerza para las policías, dados los abusos que se han cometido en los últimos tiempos y que han llegado a las cortes internacionales. Y por señalar ejemplos de nuestra región, pues tenemos el caso de Carabineros de Chile o de la Policía Nacional de Colombia, que hoy por hoy son ejemplos de aquello que no se debe hacer, de la falta de protocolos, de claridad en la actuación, de supervisión civil, de control externo, ¿no? De falta de indicadores de evaluación, y que no solamente ha ocurrido en América Latina, también hemos visto casos como estos en Europa, en el mismo Estados Unidos, ¿no? Lo que detonó el Black Lives Matter. Entonces es uno de los grandes temas que hoy se está llevando a los organismos internacionales, ¿no? Y bueno, este aumento de enfrentamientos lo pudimos notar también en Siria y en Yemen, que si bien con Biden había habido la idea de dejar de apoyar a Yemen del Norte, al gobierno, porque se había exacerbado la violencia. Bueno, pues la parte rebelde en el sur y su gran aliado Irán no ven con confianza y con buenos ojos esto, y Irán empieza incluso a mandar más armamento y apoyar más este movimiento que entra dentro de esta categorización de aumento de la violencia en determinados territorios. Pero a mí me gustaría sobre todo resaltar los siguientes porcentajes, porque creo que nos dan una idea muy bien de qué está pasando en esta paradoja de la globalización que ocurre a final de los años 90, y que todos creímos que se iban a erosionar las fronteras y que con un mayor aumento de las TICs, de las tecnologías de información, bueno, pues íbamos a tener un mayor conocimiento del otro, y se iba a volver un mundo más empático, donde no iba a haber ya ni barreras ni fronteras, y al contrario, ¿no? Nos damos cuenta que se exacerban los nacionalismos. En Europa, bueno, tenemos casos como Hungría, como Austria, ¿no? La extrema derecha en más de 40 parlamentos en Europa, y movimientos nacionalistas muy fuertes que conviven con el ámbito de la globalización. Entonces, es decir, en el lado económico, tecnológico, pues sí hay esta, digamos, el derribar las fronteras, no así en el ámbito de lo político. Y entonces tenemos que conflictos internacionales son solo el 6% de estos 32 conflictos armados. Es decir, conflictos que surgen entre dos o más estados nacionales. Y entre estos tenemos la región africana del Sahel Occidental, la disputa por el problema de Palestina con Israel en el Medio Oriente, ¿no? Que son conflictos que se dan entre dos o más estados nacionales. Pero el gran concentrado lo empezamos a ver en los conflictos internos, de carácter internos. Tenemos un 9%, tenemos casos como en Asia el de Filipinas, la India, Tailandia, pero el 85% lo tenemos en casos que inician como un conflicto interno y después se vuelven internacionales. Es decir, por demandas de un cambio de gobierno, de una mayor representación, o conflictos
étnicos al interior de un país y que las repercusiones van más allá de las fronteras y se vuelven internacionales. Entonces, esta es una característica que vamos a estar viendo que se da y que se repite porque además venía ya en una inercia de los últimos años en los conflictos armados y que nos hace ver que hay que poner también énfasis en los conflictos al interior de los estados nacionales. Y bueno, gran parte de esto lo que va a ocasionar son nuevos desplazamientos, ya sea en calidad de migrantes o de refugiados, es decir, que gozan de un estatus diferente ante el derecho internacional al salir de su país porque su vida peligra. Y comparto aquí esta gráfica que habla sobre la distribución regional del número de conflictos armados en el 2021. Seguimos viendo que el continente africano, y además se entiende perfecto cuando hablamos de que los conflictos inician en el ámbito de lo interno, el continente africano tiene la mayor cantidad de estos conflictos y también de desplazamientos. Y aunque de pronto mitificamos la migración africana y creemos que todos van a Europa, no, el gran porcentaje de la migración es intracontinental en África y aquellos que migran son quienes tienen un nivel un poco más avanzado de educación y también económico como para poder conocer otras regiones y poder tener los recursos de desplazarse, pero principalmente lo hacen a países dentro del continente africano, países vecinos, que tienen un estatus económico y sobre todo que ofrecen oportunidades laborales o calidad de vida de mayor paz, mejores a la del país de origen. Después tenemos Asia, Medio Oriente, Europa y nuestro continente, bueno, con muy pocos o con un conflicto nada más armado. En este caso se refiere a Colombia. Aquí está el desglose de estos conflictos, ¿no? Burundi, Camerún, Etiopía, Libia, Mali, ¿no? Y vean, gran parte de estos conflictos, bueno, pues se originan en este siglo, ¿no? Algunos otros, sobre todo los asiáticos, tienen antecedentes desde el siglo pasado, de la segunda mitad del siglo pasado, como lo es el de Filipinas. Tenemos también aquí de Medio Oriente, bueno, Siria, Israel, Palestina, Egipto, Yemen, y recordemos que Yemen es un país con la mayor crisis humanitaria al día de hoy, así como en términos migratorios Siria es el país que más expulsa refugiados, en segundo lugar está Venezuela, ¿no? Y aquí vemos con el impacto también de los conflictos internos, cómo se vuelven de alguna manera internacionales, no solo en la parte armada, sino también en la parte social, porque los vecinos de estos países que tienen que ser receptores de la migración, bueno, pues también entran en una contracción de sus sistemas sociales para poder proveer a esta cantidad de migrantes cada vez más importante aquello que requieren y que es un derecho, ¿no? Salud, trabajo, etcétera. En Europa, bueno, tenemos el caso de Turquía y se suma también el conflicto hasta el día de hoy con Ucrania. Y en el caso de América, bueno, pues el caso colombiano, ¿no? Este es alguno de algunas de las gráficas también que corresponden a los desplazamientos. Ojo, aquí hay que ver que son solamente nuevos desplazamientos originados por conflictos y por violencia. Por eso no aparece Venezuela, porque es un conflicto anterior. Pero vean, para el 2020, la cantidad de desplazamientos que se dan y que va obviamente pues muy relacionada con la parte o con las zonas de conflictos armados, ¿no? África, y lo tenemos, en el caso de nuestra región, bueno, México, Haití, El Salvador, Colombia, pero también hay que relacionarlo y cada vez más, sobre todo en el caso de África, que es una de las cuestiones del Sahel que lo mencioné hace un momento. El Sahel no solamente tiene conflictos al interior de los países, entre países, sino también medioambientales. Entonces, esta falta
digamos, de recursos para poder habitar, pues genera los conflictos o abona a este círculo de conflictos armados en la región. Entonces, a las migraciones en calidad de refugiados o migrantes, hoy se suman estos refugiados o desplazados climáticos que también se van a exacerbar durante este siglo por las condiciones ya previsibles de nuestra zona. Aquí del mapa de esta zona del Sahel, que como les decía, tiene conflictos importantes en lo interno entre los diferentes países y también gran parte de estos conflictos exacerbados por temas medioambientales. Bueno, aquí están estos conflictos, etcétera, en los mapas. Pero no solamente tenemos conflictos armados, sino que también tenemos un escenario de tensión propio de las relaciones internacionales y que sabemos que hay estos hot points, digamos, en los que cualquier momento puede estallar un conflicto o puede entrar en una desescalada de la violencia y quedar latente el conflicto hasta que nuevamente escale o se solucione por alguna vía de negociación. Tenemos 98 contextos de tensión. Sin embargo, la mayoría, el 50% de estos, son de intensidad baja. De alta intensidad, solamente el 19% de los conflictos que tiene hasta hoy el mundo son de alta tensión, digamos, pero media y baja tienen el 80%, 50 baja y 31% la intensidad media. Y nuevamente asistimos a las mismas causas de manera paralela a los conflictos armados. 72% de estos escenarios de tensión se debe a políticas internas o internacionales de los gobiernos o del sistema político de tipo ideológico del Estado en su conjunto. 41% a demandas de autogobierno y o identitarias y 31% a disputas por el control, ¿no? ¿Qué ha pasado con estos escenarios de tensión en los últimos años? El 38% de los escenarios de tensión se han ido agudizando. El 42%, que es la mayoría, aunque no dista mucho del 38%, no registró ningún cambio, es decir, se mantuvieron en esta tensión, ¿no? Diríamos aquí en México, estire y afloje, que los ha caracterizado. Y en el 20% mejora la situación. Este es un indicador importante de que a pesar de la proliferación de los foros multilaterales y de los esfuerzos de negociación, bueno, aquellos escenarios de tensión o conflictos que se llevan a buen puerto o a desenredarse por la vía de la mediación, la negociación y la diplomacia son muy poquitos, es el 20%, ¿no? Para muchos sería mucho, pero estamos hablando aquí de que si no mejora, constantemente se sigue afectando la vida de las personas, la calidad de vida, hasta llegar en muchos de estos, en un 38%, agudizarse y convertirse también probablemente y posiblemente en un conflicto armado que de dimensiones mayores que puede llegar hasta lo internacional. Y aquí hago un comparativo con la gráfica anterior de la distribución regional de conflictos armados, que es muy parecida, como se podrán dar cuenta, a la que les presenté acá del 2021. Es decir, América, Europa, Medio Oriente, Asia y África en los lugares de menor a mayor, siguen ocupándose los mismos y los conflictos siguen siendo muy similares a excepción de dos que desaparecieron, ¿no? Entonces, bueno, es importante también aquí que señalemos que esta nueva sociedad internacional cada vez toma nuevos matices de la importancia de lo interno, es decir, que hay un equilibrio entre lo que está pasando al interior y los conflictos internacionales. Y así
es relevante entender nuestra sociedad internacional diferente a lo que era la comunidad internacional. Hoy en día queda más claro este avance epistemológico de las teorías de las relaciones internacionales, de los paradigmas teóricos, cuando categorizan como sociedad internacional y no como una comunidad. Es decir, la comunidad internacional era un ente natural, orgánico, de convivencia, del ser, mientras que esta sociedad internacional, como ahora se le llama, es algo creado a través de la razón, es algo sistematizado, ¿no? No es ser, sino es estar. Por otro lado, es una sociedad que es la suma de las partes y no es un todo de convivencia, donde hay diferentes ideologías, donde hay diferentes problemáticas al interior y que si no se atienden, difícilmente podemos llegar a un mundo donde una plena gobernanza internacional. Seguimos teniendo conflictos y tensiones entre las grandes potencias, entre rivales regionales, como les decía, Estados Unidos, China, Rusia, pero conflictos como el de Afganistán, que fueron tratados de resolver a través, por ejemplo, de la invasión de Estados Unidos, pues hoy que acabamos de ver y de pasar por el año, ¿no?, que se ha cumplido desde la retirada de las tropas estadounidenses, pues vemos que la situación no ha mejorado, que el gobierno talibán no ha cumplido sus promesas en torno a la mujer y al respeto a las garantías y a los derechos humanos, y tenemos escenarios importantes también en Europa que nos demuestran que el diálogo y la unidad de la Unión Europea pues tampoco han rendido el fruto que se esperaba en el equilibrio de la región. Con el conflicto ucraniano se demostró que Rusia sigue siendo esta potencia enemiga de la sociedad europea, y que la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, tan cuestionada, tan de modé, ¿no?, después de su génesis y de su objetivo que se encuentra en la Guerra Fría, bueno, sigue actuando, sigue estando presente, más allá de que el presidente Donald Trump cuestionó no a la existencia de la OTAN, sino sí la forma administrativa de la misma, y por sobre todo los bajos recursos que aportan los otros miembros, en lo que él decía era asimétrico a los beneficios que reciben de esta organización, y que sigue siendo un motor de las problemáticas al día de hoy, ¿no? Y que queda de relieve en Ucrania, ¿no? La inserción de Ucrania a la OTAN, las bases militares de esta en la región, pues ocasionaron o aceleraron el proceso de la invasión rusa a este país. Tenemos la principal crisis humanitaria, que es la de Yemen, la principal crisis migratoria, que es la de Venezuela, de refugiados, que es la de Siria. Pero también a la par de estos conflictos armados tradicionales, pues tenemos estos nuevos conflictos que exigen nuevas respuestas. Y aquí regreso a algo que mencioné al inicio de la presentación. Desde el ámbito de la seguridad tradicional, la seguridad nacional, que es ¿qué vamos a hacer con las Fuerzas Armadas? Y esa pregunta cabe en nuestra región, porque no tenemos guerras tradicionales, que son las funciones tradicionales de las Fuerzas Armadas en general en la región desde mediados del siglo pasado. Entonces, ¿cuáles van a ser estas nuevas tareas o irán a desaparecer, como en el caso de Costa Rica? No, difícilmente. Lo que hay que llegar es un acuerdo de cuál va a ser la polivalencia, es decir, cuáles van a ser estas funciones que van a realizar las fuerzas aéreas, ejércitos, marina, las Fuerzas Armadas de nuestros países. Es fácil la convergencia de intereses y la aprobación cuando se habla de, por ejemplo, tareas de atención a la población civil en casos de desastres, huracanes, temblores, la pandemia. Bueno, ahí claro, en la capacidad de despliegue, la jerarquía, ¿no?, el mando que tienen las Fuerzas Armadas, indudablemente
abona e impacta de manera muy positiva la resolución en estos escenarios catastróficos, pero es difícil pensar cuando se incluyen en tareas, por ejemplo, de orden público, en tareas policíacas. Y es difícil porque asistimos a una implosión de aquello que avanzó con las revoluciones liberales, con las revoluciones burguesas y sobre todo con los derechos humanos, en los que se exigía ya una policía que no fuera a enfrentar a un enemigo con toda la capacidad que se enfrentaría en una guerra total, como decía Clausewitz, porque ya no estábamos hablando de un enemigo externo, estábamos hablando de ciudadanos con derechos y que las policías deberían de ser no solamente protectoras de los mismos, sino garantes de estos derechos, y es por eso que hay una escisión y una diferenciación entre las Fuerzas Armadas y las policías, que hoy vemos que vuelven a converger en las mismas tareas, pues cuestionando si realmente se ha evolucionado en nuestros sistemas de seguridad. Entonces, creo que uno de los grandes temas, ¿no? Y partiendo de lo más material en términos de seguridad, de conflictos y de gobernanza, es resolver qué vamos a hacer con nuestros aparatos y con nuestras entidades de seguridad pública y nacional. Por otro lado, bueno, vemos también nuevas formas de organización a través de las redes sociales. El ejemplo inequívoco para esto es cómo posibilitaron y orquestaron la primavera árabe para derrocar a gran cantidad de dictadores. El resultado al día de hoy es cuestionable, ¿no? Muchos de ellos regresaron, pues están ahí, pero bueno, finalmente las redes sociales también como un nuevo escenario público, ¿no? Sustituyendo a muchas otras plataformas, nos guste o no, aunque no sean representativas de toda la sociedad, sí a quienes les gusta el quehacer y quienes realizan el quehacer político, pues se encuentran en esas redes sociales que generan movilizaciones e impactos a nivel internacional. Y por otro lado, bueno, pues ¿qué hacemos con nuestros organismos internacionales que no logran tener una capacidad de presión o de ejecución importante para el ordenamiento internacional? Y grandes cuestionamientos pues tiene el gran organismo internacional estatal que es Naciones Unidas, sobre todo en términos pues de democracia, de equidad, cuando vemos un Consejo de Seguridad, en mi opinión parece Consejo de Inseguridad, más bien, que tiene la capacidad de veto y que a partir de ahí, bueno, pues se considera en muchas ocasiones un aparato paralizado, ¿no? Entonces tenemos que organizar estas nuevas formas y entender también que lo que sucede en un país cada vez más impacta en la comunidad, en la sociedad internacional, por esta lógica de interdependencia y de complejidad que tiene, no solamente por la interdependencia, sino por la calidad de heterogeneidad, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, con esta emergencia que yo hablaba de los actores internacionales, pues no solamente son muchos más y muchos más países también y actores generales, sino son cada vez más heterogéneos, diferentes, con intereses diferentes, con formas de negociar diferentes y bueno, pues cuestionarnos hoy si realmente estamos avanzando hacia un mundo multilateral, sobre todo cuando vemos que los problemas transnacionales, como la pandemia, como el terrorismo, como la ciberseguridad, etcétera, tienen que ser tratados así, pero no se logra una cooperación que realmente impacte para superarlos, sino que se siguen realizando a través de las entrañas del Estado Nacional. Entonces, estamos en un mundo, y dejo aquí sentada la pregunta para aquellos que nos sigan en la transmisión en los medios digitales o en físico, en persona, aquí. Estamos hoy en un mundo que transita hacia una nueva forma de conflictos y de resolución, hacia una nueva equilibrio internacional, ya no unipolar en Estados Unidos, sino que en el mediano plazo puede ser alcanzado por alguna o por varias otras hegemonías. Hasta aquí mi presentación, porque me gustaría que si hay alguna pregunta me la hagan llegar por los medios en el que se encuentren. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Vanessa, por la presentación, sumamente interesante y disparadora de varios temas que van a ser abordados también en otras de las charlas y que vamos a tener la oportunidad más allá de esta instancia de continuar conversando con mayor profundidad. Yo tengo una pregunta para romper el hielo, pero después también dejar la palabra al público si hay consultas o comentarios o dudas en ese marco en relación con la presentación. Mi primera pregunta, que sirva de algún modo como disparador en ese sentido, tiene que ver con esta última conclusión que señalabas, Vanessa, y especialmente en la cuestión institucional del Consejo de Seguridad, ¿no? Del Consejo de Inseguridad, como lo definiste. Mi pregunta es, ¿qué espacio ves de maniobra para la posibilidad de una reforma institucional a nivel de la gobernanza multilateral que de algún modo aborde esta dinámica de los conflictos internos internacionalizados? O sea, en otras palabras, ¿cuál es el espacio fáctico, si se quiere, para pensar una posible reforma del sistema de gobernanza de la seguridad internacional? Sí, me parece que en general, Cris, el espacio fáctico teniendo estas grandes potencias ahí es poco. Nadie quiere dejar el control, al contrario, quieren aumentarlo. Creo que la exigencia internacional va a ser muy importante para la ampliación. No creo que se lleve a cabo una ampliación importante, pero en el mediano plazo sí creo que si este organismo quiere seguir sobreviviendo, porque además también tiene problemas muy importantes estructurales, incluso hasta económicos, como le pasa a la OEA y a la mayoría de los organismos internacionales, pues va a tener que aperturarse, sobre todo para tener legitimidad ante la sociedad internacional. Bárbaro, muchísimas gracias. Abrimos el espacio también para preguntas, comentarios, si quienes están conectados actualmente quieren hacer unas preguntas. Si no, yo tengo por lo menos una o dos más para continuar la conversación, pero me gustaría abrir un momentito el espacio y la mesa a otras preguntas, a otras participaciones. Yo tengo una pregunta. También estudié Relaciones Internacionales, entonces me interesó mucho la plática de Vanessa. Y también muy agradecida de escucharte, Vanessa, muy enriquecedor lo que comentaste. Eh, no sé si es tanto una pregunta, sino más bien como por ahí un aporte, ¿no? De este tema de cómo la globalización afecta actualmente los distintos estados nacionales. Hay un autor que se llama Castells, Manuel Castells, que habla de que el Estado no cambia, sino que se transforma, ¿no? Y que también hace que las fronteras se diluciden, ¿no? Que sea un Estado más bien poroso. Y bueno, y me llama la atención mucho este concepto del multilateralismo dentro del derecho internacional público. ¿Qué rol toma dentro de lo que son los conflictos internacionales y cómo el tema de poner fin al conflicto, que muchas veces nosotros pensamos que conflicto es conflicto armado y no, en realidad hay muchas categorías de conflicto, está la violencia colectiva, están los disturbios internos, por ejemplo, también dentro de un Estado, que muy bien lo diferenciaste, ¿no? Porque es interesante ver que a nivel interno de un Estado también hay conflictos que no solamente atacan al resto de los países, no a nivel internacional. Y por ahí más a nivel personal, vos, Vanessa, ¿qué opinas respecto de la globalización? Si tenemos una globalización que se impone por homogeneización o si más bien es una aceptación de los países respecto a esta globalización, a esta nueva forma de transmutación de los estados. Muchas gracias, Sofía. Ya no estoy compartiendo, ¿verdad? No. No. Bueno, mira, es una pregunta muy, muy interesante porque además utilizaste este término de las fronteras que se dilucidan y hablamos hoy justamente de las soberanías perforadas, ¿no? O porosas, que antes se entendían las fronteras del Estado Nacional como, se usa este término CIEPS frente a hard shells, ¿no? O sea, como murallas, ¿no?
frente a ahora que tienen estos filtros y que gran parte de esos filtros que han logrado perforar las soberanías, pues son factores económicos y étnicos, ¿no? Los grupos de interés, los migrantes en su calidad de fuerza laboral, incluso los gobiernos locales, municipales, regionales, que hoy los vemos haciendo acuerdos interestatales, interinstitucionales, lo que es la paradiplomacia, ¿no? Y también a la oposición política, ya sea democrática o revolucionaria, que se encuentra ahí de alguna manera perforando estas soberanías, pero como bien dices, seguimos en un mundo estatalizado, donde la unidad básica de negociación, de vinculación, es el Estado Nacional. Y respondiendo puntualmente a tu última pregunta, sí creo que esta globalización ha sido aceptada, ¿no? Por los estados en un consenso, ¿no? De la sociedad internacional, pero esto no quiere decir que haya sido interiorizada, que esos valores, que esos principios hayan de alguna manera, pues, entrado o perforado esas soberanías, sobre todo en el ámbito de lo cultural. Seguimos viendo resistencias muy fuertes a las fuerzas globalizadoras, que de pronto, sé que es muy diferente, pero valga la comparación, lo veo un poco como el despotismo monárquico. Sí, sí en la economía, sí, sí en lo tecnológico, pero nada en lo político. Ahí no hay globalización, ¿no? Ni en lo cultural, ni en lo social. Entonces, a partir de ahí creo que el consenso económico, tecnológico, comunicacional que ha traído la globalización ha exacerbado estos nacionalismos de no perder una identidad propia, de no perder el origen y de no diluirse en este sistema que de alguna manera no tiene lineamientos claros para los países que tienen identidades culturales de muchos años atrás y que lo siguen. Es fácil, por ejemplo, pensar cómo es complicada una unidad regional. La Unión Europea lo puede hacer porque tiene todo un proceso común, ¿no? Hay estudios incluso de que la ópera, la literatura romántica, ya exacerbaban la unidad europea como un todo que viene de una tradición judeocristiana de siempre, ¿no? Y aún así, vimos que a finales del siglo XX, pues las reuniones de la Unión Europea eran para ver a quién incluían y a quiénes no, ¿no? El dilema que les ponen las repúblicas soviéticas. Y ahora se están reuniendo para ver, pues, cómo hacen que no se salgan más, ¿no? El Brexit, ahora el intento del Polexit con Polonia. Entonces, realmente es algo impuesto, porque si se viviera, si hubiera esta ósmosis que permea las estructuras institucionales y sociales, estaríamos de alguna manera percibiendo una mayor unidad. O sea, ahora lo ha dicho mucho la CELAC, ¿no? El presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora Fernández, etcétera. Hay que buscar hacer un tipo Unión Europea en América. Bueno, ni cuando los gobiernos, me encanta el ideal bolivariano, ojalá se pudiera, sería maravilloso, pero ni cuando los gobiernos han sido ideológicamente alineados, amigos en lo personal, ¿no? En América Latina se ha logrado tener esta unidad en lo regional donde se vea permeado a lo social y a lo político. Entonces, difícilmente pues podríamos verlo, si no lo podemos ver en nuestra región, ¿no? Que como vimos tiene la menor cantidad de conflictos armados, una zona libre de armas nucleares, etcétera, pues a nivel internacional va a ser mucho más complicado que lográramos que esta globalización permee, porque aparte también es una globalización asimétrica, no le llega igual a los países dependiendo de su grado de desarrollo, por lo tanto tampoco a las sociedades. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta por parte del público? Paso a mi segunda pregunta. Mientras tanto, entonces, si hay alguien que esté pensando una otra intervención.
en tu opinión, Vanessa, el ascenso de China y este aumento de la conflictividad a partir de la guerra comercial entre Estados Unidos y China y varias de las cuestiones que has señalado, en tu opinión, ¿esta dinámica exacerba la conflictividad internacional o puede ser un factor que pueda tener un efecto estabilizador a nivel de la dinámica internacional? Considerando esto que bien señalaste, ¿no? Que tenemos una gran mayoría de conflictos internos internacionalizados, el aumento de la competencia estratégica entre Estados Unidos y China, ¿qué rol puede jugar en términos de consecuencias sobre tanto los conflictos existentes como la estabilidad o la conflictividad de la sociedad internacional en su conjunto? Claro. Mira, yo aquí lo separaría. Yo creo que en términos, por ejemplo, de conflictos armados, la competencia entre Estados Unidos y China no juega un papel que los exacerbe, al contrario, porque no se están queriendo meter o no están queriendo intervenir en conflictos tradicionales que impliquen un choque tipo guerras periféricas. Entre ellos dos tampoco se van a amenazar con lanzarse bombas, etcétera. O sea, ¿no? Este tipo de cosas que ya pasaron a la historia para las grandes potencias, ¿no? Yo creo que lo que van a aumentar son los escenarios de tensión, ¿no? ¿Quiénes van a ser sus grandes aliados? ¿Quiénes se van a convertir en sus grandes socios? Y ahí ya, bueno, Estados Unidos ha perdido terreno, América Latina, ¿no? Chile, Colombia, o sea, Perú, hoy ya su principal socio comercial no es Estados Unidos, es China, en algunos el segundo incluso es la Unión Europea. Entonces, la presencia de Estados Unidos en la región en algún momento va a volver a generar esa tensión y sí creo que por un lado va a servir como estabilizador de ciertos conflictos armados que además como vemos hoy ya inician en lo interno, ya no, esta dinámica ya no viene de lo internacional, ¿no? De dividir el mundo como en la Guerra Fría. Entonces, los conflictos se van a seguir orquestando a través de lo que ocurre al interior, de la representación que tengan los diferentes grupos sociales en sus gobiernos, de las luchas por el poder político, etcétera. Pero sí, las alianzas comerciales y los apoyos que requiere Estados Unidos o China en esta carrera para las nuevas guerras económicas y de tecnologías, pues son lo que se va a jugar. Y ahí sí creo que se generen escenarios de tensión con amenazas, con boicots, con presiones, pues como lo hace Estados Unidos y bueno, México lo sabe muy bien, ¿no? Por ejemplo, México pues juega un papel, por ejemplo, fundamental en esta guerra con China, porque México es un gran proveedor de mano de obra, de maquila para Estados Unidos. Entonces, en la idea de las cadenas de suministros, bueno, pues la forma de que Estados Unidos pueda competir con China pasa en gran parte por la facilidad que tiene de establecer estas cadenas en un país como México, ¿no? Pero México es una zona directa de influencia de Estados Unidos, no hacia América Latina. Y es por eso que China ha aprovechado esta ausencia, porque sí es cierto, o sea, yo no creo que Estados Unidos haya dejado de ser grande, como decía Trump, ¿no? Pero sí ha dejado en gran parte de tener influencia en zonas importantes, como lo es su propia región, ¿no? Y ahí China pues lo aprovechó muy bien. Lo que pasa es que además no ha habido una salida institucional a este conflicto, porque en la región, bueno, pues era muy importante el ascenso o el ingreso a lo que era el TPP, ¿no? Que a partir de ahí se forma la Alianza Pacífico, México, Perú, Colombia y Chile, porque no había otra forma de insertarse en el TPP y en la competencia de Asia-Pacífico si no era juntos. Con el abandono de Estados Unidos de este instrumento, bueno, pues China tampoco en algún momento que se rumoraba si iba o no a formar parte, tampoco, entonces quedó en ese impas, ¿no? Que de alguna manera, pues, no nos deja ver hoy cómo se va a institucionalizar o cómo se va a orquestar estos foros para esa tensión y para ese conflicto, cuáles van a ser las válvulas de escape. Sí, China, por su parte, pues tiene
un ambicioso proyecto, que es la ruta de la seda, ¿no? Que llega hasta Europa, y creo que a partir de ahí van a ser los primeros conflictos o escenarios de tensión que vamos a vivir a través de esta ruta de la seda que va a amenazar la presencia occidental en el continente europeo. Clarísimo, clarísimo la respuesta, Vanessa, muchas gracias. Vamos a dar un segundito también si alguien quiere hacer una consulta. Si no, yo tengo un último comentario o pregunta, pero vamos a dar un momento por si hay alguna otra intervención primero. Acá nuestro público está muy atento, muy observante de lo que decimos. Exacto. Me pareció muy interesante, antes de hacer la pregunta, un comentario general, esta vinculación que trazás entre las distintas agendas, ¿no? Cómo la agenda de seguridad no está desconectada de la problemática política, de la problemática económica, de algún modo. Entonces, cómo en realidad estas visiones más tradicionales de la seguridad en términos de conflictos interestatales o amenazas interestatales o la alta política o cuestiones militares está en segundo plano en el mundo contemporáneo y probablemente en el corto o mediano plazo continúa estando en segundo plano hacia todas estas dinámicas que tienen que ver con sí, dinámicas políticas, económicas, sociales, que terminan siendo de algún modo los drivers de esta nueva conflictividad. Entonces, en ese marco, mi pregunta tiene que ver con este tipo de nuevos escenarios que suceden, nuevas situaciones como la pandemia o el cambio climático, como has mencionado. ¿Cómo ves el vínculo entre la agenda de seguridad y estas nuevas situaciones, ¿no? La pandemia, lo mencionaste, no, la conflictividad no se frenó, hubo un pequeño alto al fuego, pero la pandemia no tuvo efectos pacificadores, sino por ahí incluso lo contrario. ¿Cómo ves estas cuestiones, ¿no? Las pandemias, el cambio climático o estas nuevas amenazas y cómo influyen con esta dinámica de la seguridad internacional, como la estás describiendo y caracterizando? No, desde luego que influyen directamente, o sea, tal cual como lo mencionas, estas nuevas amenazas en la agenda de seguridad que se han incorporado son todas estas, y además se sabe que la pandemia no terminó ahí, que hay un escenario prospectivo de que vendrán otras y de que hay que, pues, lidiar con ellas de una mejor forma, ¿no? Ahora que conocemos el proceso, las fallas, los errores, porque además se convierten en problemáticas, sí, internacionales, transnacionales, y que agudizan los problemas que se tienen. O sea, hoy en día vemos que los difíciles escenarios económicos que ya se habían preveído, bueno, pues se aceleraron, ¿no? Simplemente nuestra Agenda 2030, la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incorpora todas estas nuevas amenazas con otra perspectiva, como de metas, como de indicadores, pero ahí está una relación directa, o sea, es lo que nos está afectando en todo, ¿no? Es transversal, es paralelo, es multifactorial esta agenda en su impacto al Estado Nacional, al sistema internacional. El problema es cómo ponernos de acuerdo para solventarlas. A través de la dinámica del Estado Nacional, es la forma en que se ha estado venido haciendo. O sea, realmente la cooperación para estas problemáticas es muy poca. Es muy poca y es muy desconfiada además, ¿no? Pero también sabemos que se queda corta, ¿no? Que la solución tendría que venir también desde el ámbito de lo multilateral, pero sigue existiendo esta visión estatalizada, esta visión centralizada del Estado Nacional y ojo, porque no solamente en las grandes potencias, también en países no tan desarrollados, su lógica de resolución, lo que mencionaba yo, es a través de la soberanía sanitaria. Mis recursos, mis vacunas, es una cuestión que cuando nos vemos amenazados, pues el miedo tiende, ¿no? A acaparar y eso nos dice
dice que difícilmente vamos a poder ver la resolución de estos conflictos. Eso es lo preocupante, porque no se van a poder hacer a través de los estados nacionales, porque la cooperación para la resolución es bajo las lógicas de la desconfianza y vemos que son problemáticas que realmente han superado a los estados nacionales. Yo creo que para ver los efectos y para evaluar la pandemia todavía nos hacen falta algunos años para hacer el análisis retrospectivo de qué pasó, porque todavía seguimos aquí, ¿no? Pero lo que ha pasado con el crimen internacional, con el crimen organizado, pues es un incremento, es un aumento de su poder adquisitivo, de cómo han permeado las instituciones políticas, las instituciones de seguridad. Entonces, son amenazas fuertes, son amenazas reales que se tienen que vincular con la agenda de seguridad tanto nacional como internacional, pero que al momento de responderlas, pues no hay ningún foro, ningún organismo y mucho menos voluntad política que las enfrente en este nivel sistémico, digamos, para usar los niveles de las relaciones internacionales de una manera estratégica y contundente. Clarísimo, Vanessa, muchísimas gracias. Realmente un inicio de lujo, me parece, de la Semana Internacional, de las charlas en marco de la carrera de Relaciones Internacionales. Ahí yo ya voy a dar cierre por mi parte, le doy la palabra a Sofía para que también pueda hacer un pequeño cierre, pero digamos, por mi parte, agradecer profundamente la participación de Vanessa, también muchas gracias Sofía, al CRI por la coordinación de esta actividad, al público presente y invitarlas también que a las siguientes charlas, tanto de la Semana Internacional en general, como en particular las charlas del área de Relaciones Internacionales, que están también publicadas e informadas en el sitio web de la universidad. Con esto me despido por el momento no más, pero quedando a disposición y a continuar con estas actividades que vamos a estar trabajando en toda la semana. Muchas Muchas gracias. gracias. Por ahí les Bueno, dejé mis medios de contacto, mi Twitter, @sanata, y mi correo para cualquier cosa, con mucho gusto. Muchas gracias. Sofía, creo que tienes apagado el ¿qué tal? micrófono. Sí, perdón. Bueno, damos por finalizada esta primera charla dentro del marco de la Semana Internacional. Muchas gracias a Christopher Kisling, también muchísimas gracias a Ana Vanessa Cárdenas por tu participación. Y bueno, seguimos esperando a los participantes para que sigan dentro del marco de la charla que se da del 5 al 9 de septiembre. Bueno, del corriente año, con las distintas temáticas como bien planteábamos al principio. Gracias, los esperamos y también estén atentos a las charlas presenciales que se van a dar on campus. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, chao, chao. Hasta luego. Gracias.